Listo, muchachos, entonces muy bien. Vamos entonces a comenzar la clase que nos corresponde con esta semana. Básicamente el tema principal es la parte esta que tiene que ver sobre todo con biología celular. Y comenzamos primero por el citoplasma. La clase de esta semana se divide a su vez, en la membrana celular, se divide en los organelos citoplasmáticos, en el citoesqueleto y una última parte que es más cortita que tiene que ver con las inclusiones intracitoplasmáticas. Esta clase yo considero que es difícil, es pesada, porque es bien abstracto, ¿no? Perdón, hablar del citoplasma no es tangible, por lo tanto es una clase que es cruda, es dura, para mí es difícil personalmente, entonces eso lo trato de hacer lo más digerible y lo más llevadero posible, pero es importante conocer estos términos antes de hablar de tejidos, es importante conocer estas cosas de biología celular. Entonces, si estuviéramos en vivo, yo les diría a ustedes ¿cuáles son las diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas? Entonces, básicamente, ustedes saben que nosotros somos organismos eucariotas, porque somos organismos complejos. Tenemos células bien especializadas que tienen su respectiva membrana, tienen un núcleo, como dice aquí, tenemos citoplasma con varios organelos, o sea, somos organismos con células complejas, bien complejas. En comparación versus las células procariotas, que son células bien básicas, bien primitivas. Sobre todo pertenecen a las bacterias. Los procariotas son bien pequeñitos. Y una cosa importante, una diferencia fundamental entre un procariota y un eucariota, como dice acá en azul, es que el procariota no tiene núcleo. O sea, es como decir la diferencia entre un avión y una bicicleta. O sea, la procariota es mucho, y yo creo que esa comparación hasta me quedó corto. La procariota es mucho más simple que una eucariota, no tiene núcleo y carece de ciertos organelos citoplasmáticos. Y otra cosa importante es que acá no hay membrana, sino que acá hay pared celular. Entonces repasen esto porque de esta simple diapositiva se pueden generar muchas preguntas. Revisen si bien esto, la diferencia entre eucariotas y procariotas. Si tú lo ves en esta imagen acá, te ve que tiene la célula eucariota, membrana celular, núcleo y sus respectivos organelos. Comparándolas versus un procariota, que por lo general son bacterias, es mucho más simple. Tienes material nuclear, pero no es la complejidad de un núcleo ni cerca. Recordar que tiene una pared celular y tiene esta colita, que es el flagelo, que es el que le sirve para la locomoción. Pero miren, comparen, esto es mucho más complicado que esto. Una pregunta básica, ¿no? Una cosa que eso ni siquiera es biología celular, eso es biología de secundaria. Diferencias entre una célula eucariota y procariota, puede ser eucariótica, ¿no? Dependiendo de cómo sea la traducción. Me gusta más decirle eucariota. Recuerden, procariota no tiene núcleo, con eso les digo todo. O sea, la complejidad de la eucariota es mucho más compleja. Entonces vamos a hablar de la diferenciación celular. Vamos a mencionarlo porque la diferenciación celular se ve a lo largo del curso. Ya siempre les digo, no es lo mismo una célula de la piel que una célula del intestino, etcétera. Bien, dice aquí, el cuerpo humano posee 400 trillones de células. Pues yo no sé quién se da la tarea de contar las células del cuerpo humano. Es más, yo no sé cómo tú cuentas 400 trillones de células. Pero bueno, si eso es lo que dice el autor del libro, que se dedica a escribir libros, yo quién soy yo para discutírselo. Entonces, todas las células se derivan del cigoto. Bueno, pues ¿qué es el cigoto? Bueno, ya asumo que ustedes saben más de eso que yo, porque se supone que ustedes tienen fresquecito su curso de embriología. Bien, resumen. Cuando todos nacemos, o mejor dicho, cuando todos nos formamos, venimos de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla de 23 cromosomas del padre y de la madre, o sea, de los progenitores. Eso da una suma de 46. Esa mezcla del espermatozoide con el óvulo es el cigoto. El cigoto es una célula a la que le dicen una célula muy potencial. Yo no me acuerdo si es pluri, toti o multi, creo que es totipotencial. Bueno, eso lo vemos en la clase del núcleo.
no me hagan caso hasta este punto, porque puedo estarme equivocando. Yo tampoco lo sé todo, yo siempre se lo digo. Las cosas que no sé, me toca ya revisarlas. No lo revisé hasta esta época, yo sé que eso lo vemos en la clase del núcleo. Bien, el cigoto es una célula que se puede diferenciar en cualquier cosa. Se puede diferenciar en... pues bien, aquí la otra pregunta es aquí, entonces se diferencia en las tres capas fundamentales embriológicas, que eso usted también lo debe manejar de embriología, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A su vez, esas tres capas dan origen a otra serie de estructuras, que eso sí no se los voy a decir aquí, vaya y estúdielo. Aquí yo voy a hacer una cosa para apuntar cada vez que digo eso, porque yo les puedo preguntar a ustedes, ¿la piel de qué capa embriológica viene? ¿Verdad? Y ustedes tienen que responder, ¿viene del mesodermo, del endodermo o del ectodermo? En fin, este cigoto que se diferencia en estas cosas va a dar varias células que a su vez se van a especializar más. Y esa especialización es lo que le va a ir dando su respectiva diferenciación celular. Tenemos células que son muy potentes, muy capaces de diferenciarse en lo que la función le dictamine. Entonces, esta célula que es muy general se va diferenciando, se va especializando cada vez más. Ese proceso se llama diferenciación y es lo que le da a la respectiva célula su función específica. Esto lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Porque usted, como les dije, ¿no? Cuando vamos órgano y sistema, cada órgano y sistema, a pesar de ser compuesto de células esencialmente, morfológicamente parecidas, tiene funciones completamente distintas. Eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Pero tengan el concepto en mente y recuerden las capas embriológicas, qué estructuras dan. Sigamos. Este cuadro es del libro, ¿no? Ustedes vean que está en inglés, yo no traduzco eso. O sea, lamentablemente para ustedes, toda la información que se ve en medicina es en inglés. Si usted me busca este cuadro en español, bueno, porque esto es básico, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando ahorita del coronavirus, yo le digo COVID-virus porque le escuché en la noticia y me pareció gracioso. Toda la información que usted consiga del COVID-virus ahorita está en inglés o en chino, pero le aseguro en que no está en español. Y si usted consigue información del COVID-virus en español, eso está desactualizado, está viejo y usted está perdiendo su tiempo. Así que no es por ánimo de ofenderlos, pero el que no sabe inglés, les recomiendo que le ponga énfasis al inglés. El inglés es fundamental aquí. Si usted no sabe inglés, está listo. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Esos libros en español, una traducción de un libro de medicina toma como no menos de 5 años. O sea que si usted tiene la edición 10 del libro, o sea, hoy usted recibe una edición desactualizada porque se demora la actualización. Aparte que en esa traducción un montón de palabras se pierden. Entonces yo les recomiendo, como un consejo, ya que ustedes son mis estudiantes, les recomiendo que inviertan en dominar el inglés. Manejar el inglés, porque dominar ya es una cosa muy, pero tienen que manejar el inglés. Ustedes están comenzando apenas, ¿sabes? No, el español no es suficiente. Muy corto. Bueno, este cuadrito que dice, ¿no? Tienes aquí una serie de células. Células musculares, epitelios, células mesenquimales, neuronas, células del órgano del tracto digestivo, glándulas, etc. Entonces usted verá que cada una tiene su respectiva función. Por ejemplo, el músculo sirve para el movimiento, el epitelio sirve para revestir las cavidades y para revestir en general. Tiene sus características que le permiten eso. Estas de acá, que son las mesenquimales, son las que secretan las componentes de la MEC o de la matriz extracelular. Las digestivas son las que secretan enzimas que degradan, etc. Así tú pones esta al lado de esta, morfológicamente puede que sean muy parecidas, porque sí, puede que no, en menor o mayor medida, pero tienen funciones todas muy distintas. Tengan el concepto. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos atañe, ¿no? Como les dije anteriormente, esta clase es difícil, así que estudien, porque hasta para mí es difícil. Bueno, comencemos con la membrana plasmática. Bien, la membrana plasmática, como lo dice su palabra, es lo que rodea a las células de los organismos eucariotas. Usted la puede encontrar por varios nombres: membrana celular,
otros más científicos le llaman plasmalema, pero a mí me gusta llamarle membrana plasmática. Es una estructura altamente compleja y usted va a encontrar en ella fosfolípidos, colesterol, proteínas y oligosacáridos. Otra cosa, yo asumo que usted ya dio un curso de bioquímica, por lo tanto todas estas palabras las maneja. Habiendo dicho eso, yo no voy a ponerme a hablar aquí de bioquímica, porque yo no sé bioquímica, yo sé histología. ¿Ok? Entonces todas estas cositas yo las voy a mencionar, pero si usted no las maneja, pues qué pena. La membrana plasmática tiene sus funciones. Usted se recordará que la última vez yo le dije que usted se imagine la célula como un salón de clase. La membrana plasmática, o en este caso el salón de clase, todo lo que conecta el salón de clase con su entorno es la membrana plasmática. Entonces tienes una puerta, bueno, imaginemos que tiene ventanas, las paredes, todo eso forma parte de la membrana plasmática. Por eso le decía, ¿no? El salón tiene una puerta, pero la puerta solamente es solamente es abierta por medio de una llave específica de esa puerta. Eso quiere decir que solamente pueden entrar cosas selectivas dentro del salón en determinado momento. La célula funciona parecido, pero mucho más complejo, ¿no? La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el paso de sustancias, macromoléculas, moléculas, etcétera, dentro y fuera de la célula. Es una cosa selectiva, no es que todo entra y sale, no. Selectivo. Ciertas cosas entran, ciertas cosas salen. A su vez, tiene moléculas que facilitan el transporte de ciertas moléculas específicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de la célula y fuera de la célula hay iones. ¿Qué es un ion? Un ion es una molécula con carga, ¿verdad? Pues una carga negativa, un anión, o una carga positiva, un catión. Como que ustedes saben eso, porque ustedes deben ser expertos en química orgánica. Entonces aquí la pregunta es, esas sí tienen que estudiársela. ¿Cuál es el ion más abundante dentro de la célula y cuál es el ion más abundante fuera de la célula? Porque gracias a la membrana plasmática ese contenido iónico se aumenta, se mantiene, como dice aquí. ¿Por qué es importante esto? Que parece mucha bla bla bla. Cuando usted avanza en su carrera en medicina, se va a dar cuenta que hay una cosa que se llaman desequilibrios hidroelectrolíticos. O sea, si el paciente tiene mucha, por ejemplo, salida o entrada de sodio o de potasio, eso se manifiesta con ciertas manifestaciones clínicas. Dependiendo de su severidad, pacientes se pueden hasta morir por desequilibrio hidroelectrolítico. Eso que cuando tienes paciente hospitalizado le ponen una venoclisis, ¿verdad? ¿Pero qué es la venoclisis? ¿Qué hay en ese envase? Pues lo más elemental es que haya una solución isotónica con sodio, ¿verdad? El paciente le está dando sodio, a veces puede ser hiperosmolar o hiposmolar, o sea, al paciente le están dando iones, ¿verdad? Bueno, eso usted lo va a ir integrando a lo largo de su carrera. No es materia de histología como tal, pero eso es, hay que entender cómo funciona la célula. Y la otra cosa es que las células no están divorciadas unas de otras, ellas se comunican. Por lo tanto, la membrana plasmática permite enviar y reconocer señales, que a su vez permiten que la célula interaccione con ella misma, con otras células y a su vez con su matriz extracelular. Eso lo vamos a ver a lo largo de esta clase. Bien, en la membrana celular hay proteínas importantes, ¿no? Una de estas es las integrinas, que atraviesan toda la membrana. Son como si fueran unas esclusas que comunican lo de afuera con lo de adentro y a su vez lo de adentro con lo de afuera. Comunican, como dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la célula está en constante comunicación con su entorno, con su respectiva matriz extracelular, para que tengan el concepto. La membrana plasmática, cuando yo la estudié, me la aprendí, es tradicionalmente conocida como la bicapa lipídica, o sea, bicapa, porque tiene dos capas, básicamente, de fosfolípidos. Entonces, esto es un esquema bastante claro de cómo es la membrana plasmática.
Usted tiene estas bolitas acá que son los fosfolípidos y tiene estas colitas amarillas que son, perdón, esta es la cabeza de fosfato del fosfolípido y tiene estas colitas amarillas que son la parte lipídica. Usted sabe que los lípidos y los fosfolípidos le proveen a la célula ciertas propiedades, ¿no? Hidrofílicas e hidrofóbicas, como dice aquí. Eso lo vamos a ver con más calma durante la progresión de la clase, pero es para que vean la complejidad de la membrana plasmática: fosfolípidos, colesterol, las integrinas que decía la diapositiva anterior, y tienen los oligosacáridos, ¿no? Que eventualmente van a formar una estructura que se llama el glicocálix, que asumo que eso ya también alguna vez lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, lo escucharán hoy o cuando escuchen la clase. En fin, un poquito de la parte química inorgánica. Corrijo, química orgánica. Esto es química orgánica. ¿Ok? Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos fosfolípidos tienen una región hidrofílica, o sea que atrae agua, y una región hidrofóbica, o sea que repele el agua. Por sentido común usted sabe que la grasa repele el agua. Entonces, los fosfolípidos de la membrana plasmática van a tener un grupo fosfato, que es la cabecita morada, que va a atraer el agua, ¿no? Como dice aquí, es hidrofílico. Hidro de agua y fílico de amor. Sí, es así, hidrofílico. Y vas a tener dos colitas de ácidos grasos, que son hidrofóbicos. Hidro de agua, fóbicos de miedo, o sea que repelen el agua. Todos estos fosfolípidos se van a organizar en una estructura que se llama la doble capa lipídica, una estructura que da estabilidad a la membrana celular. Y como dice aquí, ¿no? La región hidrofílica va a estar en contacto con el agua de la matriz extracelular y la región hidrofóbica va a estar hacia adentro, hacia la célula. Claro, porque si tú agarras una célula hidrofóbica, o sea, si las grasas estuvieran para afuera, la célula no pudiera interactuar con su medio. O sea, por eso ustedes ven ahí lo sabia que es la química orgánica y la bioquímica. De más está decir que usted tiene que estudiarse eso, porque aquí salen una cantidad considerable de preguntas. Bien, saltando un poquito a la bendita bioquímica que a mí no me gusta, ¿no? Gracias a Dios está más grande aquí. Bolita morada, ¿no? Bolita morada representa el grupo fosfato. Recuerden, este grupo fosfato es hidrofílico y tiene sus dos colitas de ácidos grasos que son hidrofóbicos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí se va a emparejar con otros fosfolípidos y te va a formar entonces tu capa bicapa lipídica, ¿verdad? Bien. El colesterol. Bien, el colesterol es famoso porque si tienes colesterol alto, vas a tener más riesgo de condiciones cardiovasculares, aterosclerosis, malas dietas, etc. Bueno, pero ese es el colesterol a nivel clínico. Aquí nosotros estamos viendo ahorita mismo el colesterol a un nivel de biología celular y de bioquímica. El colesterol tiene su función dentro de la bicapa lipídica de todas las células, ¿verdad? Los colesterol son estas barriguitas amarillas que usted ve aquí. Tienen una función. El colesterol ayuda a restringir este movimiento de sustancias dentro y fuera de la célula y ayuda a ensamblar la bicapa lipídica. O sea, regula la fluidez de todos estos componentes, como si fuera un cemento, por así decirlo, ¿no? Usted tiene varios bloques, los apila todos, pero digamos así que son estables, ¿no? Pero si usted no lo repella con cemento, eventualmente su pila de bloques se va a caer. Entonces, vean el colesterol así. Solo para hacerles un ejemplo, ¿no?, de lo complicado que es esto, dependiendo de la célula. Bien, el eritrocito, que ya se los presenté en la clase pasada, si prestaron atención, si no, les insto a que presten atención. Eritrocito, eritro de rojo, cito de célula, o sea, son los glóbulos rojos que recuerden ustedes que miden un promedio de 7 micras. Los eritrocitos tienen una bicapa lipídica, ¿verdad? Como está aquí en el esquema, ¿no? Tienen acelerol grupos fosfatos, que son la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Y tienen también estos otros grupos acerinterol, que son la fosfatidilserina y la fosfatidilethanolamina. Obviamente yo no me sé esto, yo lo estoy leyendo. Pero ¿qué les quiero demostrar con ustedes con esto?
que vean la especialización de la célula, vean lo complicado que es, ¿verdad? Vean lo complicado que es. Yo no les voy a preguntar esto, ¿no? Porque estos son nombres rimbombantes que eso se lo dejamos a los bioquímicos, etcétera. Esto no es práctico, pero es para que ustedes entiendan la complejidad del asunto. Bien, hasta este punto hemos visto de la membrana plasmática los fosfolípidos y el colesterol. Ahora vamos a ver las azúcares, los glucolípidos, ¿no? Los glucolípidos van hacia afuera, o sea, están en la parte externa. Es una pregunta de examen, ¿no? O sea, yo le pongo cierto o falso. Los glucolípidos van hacia la cara interna, eso es falso, ¿no? Van hacia afuera, porque los glucolípidos tienen una parte de oligosacáridos que eventualmente van a formar esta estructura que se llama el glicocálix. El glicocálix es como la pintura de la célula, es una capita que recubre la superficie celular y le ayuda también a su respectiva interacción con el medio. El glicocálix está por fuera de la célula, o sea, la pintura está por fuera de la célula, ¿verdad? Véanlo así más o menos. Es como más o menos las analogías que yo le hago para que ustedes entiendan este tema que es tan árido. Esto es una imagen de microscopía electrónica. Yo no soy experto en esto, pero usted ve aquí, bueno, no tiene mucho detalle. Ven como los pelitos de esto, ¿no? Estos pelitos van a representar estas cadenas de glucolípidos con sus respectivos oligosacáridos que eventualmente van a formar el recubrimiento externo a la célula que conocemos como glicocálix. Bien, para atrás, ¿no? Hemos visto entonces que la membrana plasmática tiene fosfolípidos, colesterol, glucolípidos con sus respectivos oligosacáridos. Entonces ahora vamos a la parte difícil, a las proteínas de la membrana plasmática. Miren, las proteínas hacen un buen porcentaje, ¿no? 50% del peso de la membrana plasmática. Básicamente, así a modo grosso, hay dos tipos de proteínas que vemos ahí, ¿no? Las integrales, que ya les mencioné anteriormente, que son las integrinas, que son las que atraviesan toda la membrana y comunican afuera con dentro y dentro con fuera. Y tienen las proteínas periféricas, que por lo general están, o sea, adentro o afuera, ¿verdad? Integrales y periféricas. Miren este esquema tan bonito, ¿no? Es como un emparedado, parece, o un dulce. Entonces tienes aquí tus fosfolípidos con sus cabecitas polares y sus ácidos grasos no polares. Tienes aquí tus glucolípidos con sus oligosacáridos que eventualmente van a formar tu glicocálix. Bueno, aquí no sale el colesterol, pero por ahí debe estar metido. Y estas cosas que parecen unas piedras grandototas son las proteínas de membrana, que como dice anteriormente forman el 50% del peso de la membrana plasmática. Tienes unas como esta azul y esta rosada que te atraviesan toda la membrana, o sea, son las integrinas, proteínas integrales, o como dice, proteínas transmembranas. Y tienes otras proteínas periféricas como esta que está aquí, que va hacia afuera, y esta que está acá, que va hacia adentro. ¿Cómo yo sé que esto está hacia afuera? Porque como les dije antes, ¿no? Los glucolípidos están hacia afuera, o sea, manejen ese concepto. Bien, las proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la membrana, también le llaman proteínas multipaso. Yo les pongo aquí porque en el libro dice multipass proteins. Deberían revisarlo también ustedes, ¿no? Entonces, este paso de sustancias dentro y fuera de la célula tiene que ver con la parte hidrofílica e hidrofóbica de los grupos fosfolípidos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ese paso de sustancias también se ve favorecido por el glicocálix, porque recuerden que el glicocálix es como una capita externa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El glicocálix no solamente es oligosacárido, ¿no? El glicocálix también se ve aportado por las proteínas integrales. O sea que el glicocálix no solamente está constituido por oligosacáridos, sino que también tiene su componente de proteínas. O sea que si yo les preguntaría a ustedes, ¿el glicocálix está compuesto por oligosacáridos solamente? No, está compuesto por oligosacáridos y en menor porcentaje también por las proteínas, en este caso las proteínas integrales o integrinas. Entonces, no tengo imagen. Bien, las proteínas de la membrana plasmática tienen varias funciones, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá tiene sus funciones. Las proteínas son entonces como la puerta del salón.
La puerta es lo que comunica el salón con su medio. Comunica el salón con el resto de la universidad, comunica el salón con los otros salones, etc. Entonces, la proteína tiene función de adhesión celular, como dice aquí, de reconocimiento y de respuesta a hormonas. Eso lo vamos a ver uno por uno. Entonces, todo eso que yo estoy diciendo no es como una pared como tal, ¿no? Las paredes son rígidas. Esto se basa en un modelo dinámico, ¿verdad? Todos estos componentes de la membrana celular son dinámicos, se mueven, no son estáticos. Como dice aquí, no están adheridos de forma rígida. Y el movimiento que se hace es de forma lateral. Otra cosa importante que tienen que saber, cómo el movimiento de las proteínas dentro de la membrana es de forma lateral. Todo esto fue descrito en algún momento en algo que se llama el modelo del mosaico fluido. No voy a hablar mucho de eso, por eso nos explica cómo es la dinámica de las macromoléculas que constituyen la membrana plasmática, en la que te dicen que esta estructura no es una estructura estática, es una estructura dinámica que interacciona y se adapta dependiendo de los respectivos estímulos que recibe la célula. Esto tienen que saberlo, yo también se los pregunto. Bien, las proteínas que son muy grandes, como es aquí, grandes complejos enzimáticos, requieren cierta estabilización por parte de la membrana plasmática. Como ya les mencioné anteriormente, el colesterol es el que estabiliza la membrana plasmática, pero estabiliza moléculas un poco más chiquitas. Como tienes estas proteínas grandototas, a veces son inestables, ¿no? Y requieren un reforzamiento más fuerte. O sea, no es suficiente solamente con el cemento del colesterol, necesitas un pegamento más potente. Ese pegamento está dado por unas estructuras que se llaman las balsas lipídicas, ¿no? En inglés son los lipid rafts, así como dice el libro. Las balsas lipídicas son colesterol, pero colesterol más potente, como si fuera concreto, ¿verdad? Tienen mayor concentración de colesterol y ayuda a estabilizar estas proteínas muy grandes. Entonces, miren, usted tiene aquí su membrana plasmática con su bicapa de fosfolípidos y entonces tiene aquí estas proteínas grandototas, ¿no? Que atraviesan toda la membrana. Ellas por sí solas, como esto es una cosa dinámica, no son estables, se comienzan a tambalear, balancear. Entonces necesitas algo que las adhiera fuertemente a las células, perdón, a la membrana plasmática y que las estabilice. Cuando son muy grandes requieren estos lipid rafts, que serán estas estructuras, como miren el colesterol chiquitito, anaranjadito, verde. Los anaranjados son los lipid rafts, o las balsas lipídicas que son necesarias para estabilizar las proteínas que son muy grandes en la membrana celular. Entonces, ya hemos visto varios conceptos hasta ahora, ¿no? Esta imagen es del libro, ¿no? Se las traigo aquí para sintetizar lo que hemos visto hasta ahora. Doble capa de lípidos, glucolípidos que forman el glicocálix junto a proteínas. Tienes tu colesterol que forma eventualmente las balsas lipídicas o las lipid rafts. Y esta imagen entonces les resumo a ustedes las funciones que hemos visto hasta ahora de la membrana plasmática. Una barrera física que protege a la célula, o sea, es como las paredes del salón literalmente. Permite el paso selectivamente de sustancias dentro y fuera. Favorece la concentración de iones y otras sustancias dentro y fuera de la célula, o sea que crea un gradiente, en este caso electroquímico, eso lo vamos a ver más adelante, no se estresen, y permite comunicar la célula con otras células y con su entorno. Resumen hasta ahora. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se da la comunicación de la célula a través de la membrana plasmática, ¿no? Ya vimos la estructura de la membrana plasmática, ahora vamos a ver cómo eso funciona, o sea, cómo es la dinámica de eso. Entonces, las proteínas transmembranas, como les he dicho ya varias veces, sirven para comunicar dentro de la célula, con fuera de la célula y viceversa, ¿no? Estas sustancias que entran y salen, entran por varios mecanismos. Básicamente estos mecanismos se resumen aquí como la difusión a través de canales, que en este caso son los canales iónicos, y a través de ciertos cargadores. En inglés son carriers. Cargadores fue una interpretación que le di yo. Así mismo sale en el libro, así que, bueno, si quieren leerlo, yo favorecería que lo leyeran, si no, pues son adultos, siempre se los digo. Bien,
Esta imagen te resume lo que les acabo de decir. Difusión. Tienes moléculas que entran y salen libremente porque son chiquititas. Vamos a verlo más adelante. Tienes canales que permiten el paso dentro y fuera de la célula. Vamos a verlo más adelante también. Y tienes estos cargadores que cuando entra el respectivo ligando tiene que haber un cambio conformacional en el mismo cargador para que la molécula pueda entrar. No es tan difícil, yo he visto esto como 3 veces antes de dar la clase, así que como ya he visto 3 veces ya para mí no es tan difícil, pero me imagino que para ustedes es bien crudo, ¿no? Entonces les recomiendo que se lean esta parte de acá abajo. Ahí le explican con más detalle lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Porque yo soy facilitador, yo no puedo meter el conocimiento por la cabeza, ni quiero. Difusión, también llamada difusión simple, como dice aquí. Como dice aquí, la difusión simple transporta moléculas pequeñas no polares. ¿Qué significa eso? Moléculas pequeñas que no tienen carga, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál? Vamos de más adelante. Las moléculas que se disuelven en grasa, o se solubles en grasa, como dice ahí, también difunden, ¿no? Por difusión simple. A través de los canales iónicos, o canales, se da el transporte selectivo, sobre todo de iones. Entonces, hasta este punto, yo le preguntaba a los muchachos del semestre pasado, esos salones de allá de la UAM, bueno, que me tocaba a mí, que era un salón chiquito porque el grupo era chiquito, el salón con mucho esfuerzo pueden caber unas 20 personas. Yo le decía a los muchachos, si yo meto 100 personas dentro de este salón, ¿qué es más fácil? ¿Que entre más gente o que salga gente? La respuesta es que salga gente, obviamente. Eso es lo que se llama un gradiente. Un gradiente significa que hay concentración dentro del salón, o en este caso dentro de la célula, y en este caso hay concentración también fuera del salón o fuera de la célula. Hay gradientes osmóticos, hay gradientes químicos y hay gradientes eléctricos. En este caso este es un gradiente electroquímico. Usted se va a revisar qué ion es el que habita normalmente dentro de la célula. Como ese ion está más concentrado dentro de la célula, lo que se favorece es que ese ion salga de la célula, ¿verdad? Porque eso está lleno la célula de ese ion. Lo normal es que eso salga. Porque si usted mete más iones a la fuerza, por ejemplo, si usted agarra ese salón con 100 personas y quiere meter 100 más, no va a ser fácil, no entran así porque sí, tiene que hacer fuerza para que entre. Entonces, como usted está yendo en contra del gradiente, eso requiere el uso de energía. Así mismito funciona la célula. La célula funciona a favor de los respectivos gradientes. Entonces, a través de esos respectivos gradientes, en este caso electroquímicos, entran y salen, dependiendo de su concentración dentro y fuera de la célula, iones como el sodio, como el potasio y como el calcio, dependiendo, como dice aquí, de su respectivo estímulo fisiológico. El agua también entra y sale a la célula dependiendo de su gradiente de concentración, a través de unos canales especializados llamados acuaporinas. Eso es una pregunta de examen clásica. Finalmente están las proteínas transmembrana tipo cargadores o carriers. Esta proteína solamente se ensambla o desensambla cuando su respectiva molécula específica llega y la estimula, y eso crea cambios conformacionales que hacen que esto se abra. Eso me recuerda como cuando usted va al canal, ¿no? Bueno, no es que usted vaya al canal, cuando los barcos pasan por el canal. Este barco pasa por el canal, no puede agarrar y pasar porque sí. Él requiere que venga este barquito más chiquito, lo anuncie y a su vez lo remolque. Una vez que este barquito da la orden, la esclusa se abre. Hasta que él no dé la orden, la esclusa no se abre. Si él no da la orden, este barco acá no pasa. Por acá, ya pasa igual. Hasta que esta molécula rojita no llegue a este receptor y lo active, él no se abre, por lo tanto no va a pasar. Entonces se requiere que haya afinidad entre este ligando y el receptor para que estas esclusas se abran
y entonces pueda ser llevada la molécula hacia adentro de la célula o hacia afuera. Me parece como un bonito ejemplo. Entonces, ahora sí ya conocemos los tipos de transporte, vamos a verlos a más detalle, ¿no? Hay canales, no, ¿qué canales de qué? Hay transportes que requieren energía, otros que no. Por lo general, la difusión simple, los canales iónicos y estas proteínas cargadoras no requieren energía, o sea, son por transportes pasivos, porque van a favor de sus respectivos gradientes. Como dice aquí, ¿no? Funcionan a través de gradientes de concentración. Cuando tú vas en contra de esos gradientes de concentración, tú requieres energía, ¿verdad? Esos son los transportes que se llaman transportes activos. Estas energías son dadas por un tipo de canal especial que se llaman bombas de membranas, que funcionan con energía, que en este caso, como dice aquí, es ATP, adenosín trifosfato. Ustedes saben bioquímica, ustedes saben qué es eso. También se le llama ATPasas porque son bombas que requieren energía y hacen que la sustancia respectiva vaya en contra de su gradiente de concentración. Un ejemplo clásico de estas ATPasas es la bomba de sodio-potasio. Entonces, usted se va a estudiar qué es la bomba de sodio y potasio, cuántos iones mete dentro de la célula y cuántos iones saca dentro de la célula. ¿Y por qué es importante? Búsquelo. Usted tiene algo por apuntar esas cosas, porque hay tantas cosas que yo les pregunto, a veces se me olvida y entonces se me va la onda. Así que, por cierto, tengo un cuaderno aquí y voy a aprovechar para apuntar las preguntas. Esta pregunta es bomba de sodio y potasio. Voy a poner aquí en grande. Preguntas. Qué conveniente. ¿Qué es la bomba de sodio y potasio? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué iones saca? ¿Qué iones mete? Usted revisa, los usas en Wikipedia, por Dios. Entonces, ejemplos de transportes pasivos. O sea, está bien, es bonito que yo le diga acá todas estas cosas, pero sí, pero ¿esto para qué sirve? Bueno, vamos a ver para qué sirve. Ok, un ejemplo de difusión simple, clásico. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, sobre todo en los pulmones, en los alvéolos. Un ejemplo clásico de difusión simple. Ejemplo de canales iónicos. Movimiento de sodio hacia adentro de la célula. Ejemplo clásico. Bueno, es que el problema es que entonces ahí ya les digo parte de la respuesta, ¿no? Parece que usted lo busque. Y ejemplo de un carrier o de proteína cargadora es el transporte de glucosa hacia adentro de la célula a través de cargadores de glucosa. Es una pregunta que siempre se la hago, ¿no? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono depende de qué tipo de transporte. Ya usted tiene la respuesta ahí. Difusión simple. Entonces, transportes activos que requieran energía. Todas las bombas iónicas. Ay, mira, qué lástima, aquí está la respuesta delante. Pero aquí no dice cuántos. Usted tiene que buscar cuántos. Léalo. Bomba de sodio y potasio, bombas iónicas como la bomba de calcio. La bomba de calcio la vemos cuando hablamos de músculo. Hay otro tipo de transportadores activos, ¿no? El symport significa que ambas moléculas van en la misma dirección a través del transportador sodio-glucosa. Y el antiport, o sea que uno va hacia adentro y otro va hacia afuera. Ejemplo, el transporte de la bomba sodio-hidrogenión. Eso lo vemos cuando vemos la clase de digestivo. Cuando veamos la parte de cómo las células parietales secretan el ácido para la digestión de la comida, funciona con este tipo de transporte. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sepan que existe. Bien, vamos a ver otra manera de transporte, ¿no? Que son a través de las vesículas, que son la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis, que es de incorporar de afuera hacia dentro de la célula, y exocitosis, que es de sacar, exo, o sea, sacas de dentro de la célula hacia el medio. Bien. Ciertas moléculas que son muy grandes no caben por lo que ya hemos visto anteriormente. O sea, ejemplo, analogía. La única manera que un barco Panamax pase a través del canal es a través de las esclusas nuevas, que son mucho más grandes. Tú no puedes meter un Panamax a través de las moléculas, a través de las esclusas normales, porque no cabe. Ciertas moléculas que son muy grandes requieren otro tipo de transporte.
son muy grandes para entrar, ya sea por difusión simple, ya sea por canales iónicos porque no tienen entonces carga, o ya sea por carriers. Entonces requieren otro tipo de transporte. Por ejemplo, estas moraditas, ¿no? Que son grandototas. Cuando ellas llegan, ellas se tienen que incorporar a través de otro mecanismo, que es siendo encapsuladas, como dice aquí, por una parte de membrana plasmática. Claro, esto ocurre en un proceso de alta afinidad, no es que cualquier cosa entre y sale, ¿no? Esta molécula tiene que enviar su señal y la membrana plasmática tiene que respectivamente reconocerla. Si ese proceso se da de alta afinidad, hay una fusión de toda esta membrana que encapsula esta molécula y es incorporada dentro de su respectiva vesícula citoplasmática. Este proceso es conocido en general como endocitosis. Hay varios tipos de endocitosis. Está la fagocitosis, que yo creo que usted ya escuchó ese término. Está la pinocitosis y está la que es más especializada, ¿no? Que es la que es mediada por receptores. Bien, no sufran porque la vamos a ver una por una. Entonces, vamos primero con la fagocitosis. La fagocitosis literalmente significa fago de comer, citosis de célula, comer células. La fagocitosis se da sobre todo para comer bacterias. Hay células especializadas en comer bacterias, porque literalmente se las comen. En este caso son los neutrófilos y los macrófagos. Estas son las células, cuando damos la parte, la clase esta de, diablo, se me va el nombre, no es sangre, es la clase esta de órganos linfoides. Lo vemos con mayor detenimiento. Y también la clase de sangre, sí, es que se ven las dos. Bien. Facilitamiento de la clase. Usted se corta el día de mañana. Qué sé yo, estaba manejando bicicleta. No, ya eso no se puede, ¿no? Pero supongamos que no eran estos tiempos. Usted estaba manejando bicicleta, no es muy hábil con la bicicleta, o se encontró con algo en su camino y se sacó la mugre, se cayó y se raspó la rodilla y usted está sangrando. ¿Por qué usted no se infecta? ¿Verdad? ¿Por qué esa herida que usted tiene, por qué sana? Porque recuerden que la piel es una barrera, ¿no? Cuando esa barrera se abre, usted tiene en la piel bacterias que viven con usted y conmigo también. O sea, nuestra piel está llena de bacterias, sobre todo una que se llama Staphylococcus epidermidis. Normalmente ella no nos hace nada malo a nosotros, es más, nosotros somos su hospedero y ellos son nuestros huéspedes. Somos simbióticos, somos amigos, o sea, tenemos una relación de mutuo beneficio. Ellas nos protegen de ciertas cosas y nosotros les proveemos de comida. Siempre y cuando las reglas se respeten. Bueno, usted se cayó, se desbarató la madre en la bicicleta y se raspó la rodilla y está sangrando. O sea que la barrera se rompió. Y entonces estas bacterias que no son malas, pero ellas van a ellas, ¿no? Se comienzan a meter por la herida. ¿Por qué usted no se infecta? Pues puede infectarse, ¿no? Pero ¿por qué no se infecta? Porque usted tiene sus soldaditos, que apenas que la bacteria entra se activa una señal y los soldaditos van hacia el sitio de guerra, se llama quimiotaxis. Sus soldaditos elementales son los neutrófilos y los macrófagos. Detectan que hay bacterias y corren a destruirlas. Pero no tienen que hacer nada metiéndose ahí, tienen que quedarse afuera de la piel. Pero bueno, como ellas transgredieron esa barrera, van a morir. Y mueren porque estos sujetos de aquí literalmente se las comen en un proceso que se llama fagocitosis. Los neutrófilos, por ejemplo, tienen en su superficie receptores que detectan de una vez la bacteria. Entonces, a través de su membrana plasmática, como dice aquí, comienza como a extenderse como unos tentáculos. Esos tentáculos abrazan a la bacteria y lo van incorporando, así como le dije la endocitosis. O sea, como es como si usted literalmente se la come. Dentro del neutrófilo hay organelos potentes, que vamos a ver en la próxima clase, que se llaman los lisosomas. Esos lisosomas comienzan a liberar un montón de enzimas hidrolíticas y esas enzimas hidrolíticas van a degradar a esa bacteria que ya ha sido incorporada dentro del neutrófilo.
¿verdad? Como dice aquí, ¿no? El lisosoma. Entonces, ese es un proceso de cómo las bacterias son digeridas a través de endocitosis. Obviamente, no todas las células hacen eso, ¿no? Hay células especializadas en eso. Ejemplos clásicos son los neutrófilos y los macrófagos. Ténganlo en cuenta. ¿Qué dice la imagen, no? Yo tengo aquí un neutrófilo, vamos a decir que es un neutrófilo, reconoció la bacteria, incorporó la bacteria con sus tentáculos, dentro de la bacteria se forma esta fusión, dentro del neutrófilo se forma esa fusión de bacteria con membrana plasmática del neutrófilo. Ese complejo se llama el fagosoma. Este fagosoma es detectado por el lisosoma. El lisosoma lo detecta como un enemigo, comienza a liberar enzimas, que la enzima es como si fuera, un ácido, ¿no? Y destruye eso, lo digiere, y entonces después se libera ese debris fuera del neutrófilo, y él está listo para seguir batallando. Palabras más, palabras menos, es un resumen para que usted entienda. Si yo le pregunto en el examen del día de mañana, la fagocitosis es un tipo de comunicación intercelular ¿de qué? ¿De qué tipo? Un tipo de endocitosis. No es difusión simple, no es transmembrana, no es un carrier, es por endocitosis. Pinocitosis es parecido, claro que es parecido, porque es un tipo de endocitosis, pero es para líquidos, es decir, beber células. En la pinocitosis, la célula lo que hace es incorporar líquidos, en este caso, líquido extracelular o fluido extracelular. La incorporación de líquido obviamente también se da por un proceso de alta afinidad. Por ejemplo, la célula reconoce cuando necesita agua, ¿verdad? Porque los gradientes se alteran. Y entonces la célula va a incorporar agua del medio extracelular. La incorpora igual, por ejemplo, ponte que esta azulita es un agua. Entra en contacto con los receptores de agua de la respectiva membrana plasmática. Es un buen ejemplo, porque no están las acuaporinas, pero es un ejemplo ya. Digamos que esto es agua. La incorpora a través de su respectiva membrana y se forma una vesícula que va hacia adentro de la célula, una vesícula pinocítica. Y entonces esta vesícula eventualmente va a ser digerida y va a formar parte entonces de la célula, ¿verdad? Como dice aquí, no, otro conceptito es la transitosis. Transitosis es lo contrario. En vez de incorporarla, tú sacas el exceso que no necesitas dentro de la célula, lo liberas hacia el espacio extracelular. Entonces, ¿para qué les digo esto yo? Para que vean cómo la célula incorpora cosas que necesita de afuera y a su vez desecha cosas en exceso que no requiere adentro. Todo ocurre en un entorno de equilibrio. Entonces, y finalmente está la que es medida por receptores, ¿no? La que es medida por receptores requiere de una alta afinidad, o sea, es un tipo más especializado de endocitosis. Sobre todo se da para las hormonas. Las hormonas las vamos a ver al final de la clase también. Yo creo que es la otra clase, no importa. Es tanto material que hasta yo me enredo. Entonces, usted tiene su célula, membrana plasmática, y tiene ciertas sustancias que tienen que incorporarse hacia adentro de la célula. Sustancias muy afines. Por ejemplo, la señora que limpia, tiene que limpiar el salón. La señora que limpia solamente puede entrar al salón si tiene la llave específica de ese salón y si el salón está desocupado. Ella solamente puede limpiar el salón cuando todas esas condiciones se hayan alcanzado. Si eso no se alcanza, ella no puede limpiar el salón. Todo eso es reconocido a través, en este caso en la célula, a través de receptores. Una vez que ese receptor detectó esto, incorpora la respectiva molécula dentro de la célula. Esto ocurre en un escenario de muy alta afinidad, en la que se ven involucradas otra serie de moléculas que yo les voy a presentar ahorita. Los receptores tienen que ser bien específicos, o sea, es como una llave. La llave solamente es consona con su respectiva cerradura, son cosas súper específicas. Entonces viene aquí tu moleculita, es detectada por su respectivo receptor que es específico, y entonces cuando se da ya este proceso, comienza a formarse la vesiculita para ser integrada
por endocitosis, ¿no? El recubrimiento en este tipo de endocitosis comienza por una invaginación de membrana celular. Eventualmente esta membrana celular, esta barriguita se va a convertir en esta bolita. Este pocito aquí se le llama el pozo recubierto o el coated pits. Este proceso se da bajo una interacción complicada que va dada por esta proteína, por la clatrina, ¿verdad? Entonces, conozcan a la clatrina. La clatrina es la proteína que permite que se dé la endocitosis mediada por receptores para que la respectiva vesícula endocítica pueda ser incorporada a la célula. Entonces, en células que son muy delgaditas, por ejemplo los endotelios y los adipocitos, ocurre un proceso similar, pero está dado por otro tipo de proteínas, que son las caviolinas, que forman esta cavidad que se llama la caviola, o una cuevita, pequeñas cuevas, como dice aquí. Los endotelios utilizan esta técnica o este proceso para incorporar sustancias que necesitan de afuera. Pregunta interesante que ustedes yo esperaría que me hicieran. Oye, ¿y qué es un endotelio? El endotelio es el epitelio que recubre los vasos. Otra pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es el endotelio? El endotelio es el epitelio que recubre los vasos, ¿verdad? Ok. Aterrizándonos en lo que estamos viendo nosotros, no estamos hablando de endotelio, estamos hablando de endocitosis. Usted tiene su endotelio que necesita incorporar sustancias de afuera. Llega a través de un proceso de un receptor de alta afinidad. Las caviolinas reconocen esta sustancia que quiere ser incorporada y eventualmente forma tu caviola, que eventualmente se va a incorporar hacia adentro de la célula. El homólogo de este proceso en células no tan delgaditas con otras funciones es a través de las clatrinas. Entonces, miren esta imagen tan atractiva acá, ¿no? Tienes tu célula cuadradita, recubierta de su respectiva membrana, y la célula necesita comunicarse con las sustancias de afuera. Tienes esto que dicen ligandos, que son las sustancias que tú quieres incorporar. Estas sustancias se van a incorporar solamente cuando alcanzan su receptor de alta afinidad. Si ese proceso es exitoso, comienza a formarse el pozo recubierto o el coated pit, gracias a las clatrinas. Eventualmente se va a formar entonces una vesícula que va a ser incorporada dentro de la célula. Lo que pasa dentro depende de su respectiva función, depende de lo que se haya incorporado. Entonces, básicamente, esto resume lo que le dije aquí, ¿no? Una vez que esto entra, este recubrimiento no se pierde. Este recubrimiento pasa a formar nuevamente parte de su respectiva membrana plasmática. Por eso es que aquí dice que se recicla. O sea, ese pedazo de membrana plasmática se recicla, no es que se desecha. La célula es altamente eficiente en ese sentido. Todo este tráfico de vesículas dentro, fuera, o sea, toda esta dirección, o sea, puede que la sustancia entra, y ahora para dónde voy, o sea, no sé, no conozco esta célula. Como cuando usted entra a un supermercado y no sabe dónde está el pan, pero usted pregunta. Bueno, las proteínas RAB, proteínas RAB, son las que dirigen el tráfico de estas vesículas dentro de la célula, ¿no? Son unas proteínas que son de la familia de la proteína G, o sea que usan GTPasa. También usted la ha de conocer, ¿no? La proteína G es una proteína importante en la señalización celular. Seguimos. Lo contrario de la endocitosis, la exocitosis, que es sacar moléculas hacia afuera de la célula. Recuerde usted, no son moléculas chiquitas, son moléculas grandes que requieren un proceso más especializado. Entonces aquí pasa más o menos lo contrario, ¿no? Usted tiene aquí entonces esta vesiculita con su respectivo recubrimiento de membrana plasmática. Ella va a salir y necesita que se fusione con la membrana plasmática de la respectiva célula para que el contenido se libere hacia el espacio extracelular. Este proceso de exocitosis requiere energía. Bueno, depende, ¿no? Puede, a veces sí, a veces no. Requiere gradientes sobre todo.
Lo importante es que se da por lo general cuando hay un incremento transitorio de calcio dentro de la célula. En el citosol vamos a ver la próxima vez cuando veamos la clase de los organelos. La fusión de la vesícula que va a sufrir exocitosis y la fusión con la membrana es un proceso muy afín, altamente regulado, y se da en dos vías: la secreción constitutiva y la secreción regulada. Por eso fue que hice la corrección, que a veces sí requiere energía, a veces no. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Presten atención aquí porque estas preguntas yo las hago, ¿no? Exocitosis por secreción constitutiva son para productos que son liberados constantemente fuera de la célula. Por ejemplo, usted tiene células que son especializadas en fabricar colágeno. En este caso, estas células que son las especializadas en secretar colágeno son los fibroblastos, ¿verdad? Son como unas pequeñas fábricas de colágeno. Los fibroblastos necesitan sacar ese colágeno dentro de sí para poder incorporarlo a la matriz extracelular. Esto ocurre gracias a exocitosis por secreción constitutiva. Es un proceso constante, no requiere de estímulos, diferente a la secreción regulada, que sí requiere estímulos, sí requiere una respuesta a una señal. Por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Cuando usted come un pedazo de carne, la carne solamente es digerida por un tipo específico de enzimas que solamente se secretan cuando el páncreas recibe la respectiva señal y secreta esa enzima necesaria para digerir la carne. Entonces es una exocitosis que va en función de una señal específica. Esto se da sobre todo para la secreción de las glándulas. Ciertas glándulas solo secretan su respectiva sustancia en función de un estímulo específico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando damos la clase de los epitelios. Bien, básicamente esto es lo que ya vimos, ¿no? Recuerden que se incorpora la sustancia por endocitosis y eventualmente va a ser liberada nuevamente. Recuerden que las membranas plasmáticas no se desperdician, se reciclan, y este proceso de incorporación y reciclamiento de membranas se llama tráfico transmembrana, porque si eso no sucede, la célula se ve desprovista, agota su membrana. Y recuerden, esto no es que pasa uno por uno, esto es un proceso constante. Es como si tú tienes un centro comercial, toda la gente que entra y sale tiene que ser un proceso altamente regulado. Entonces véanlo más o menos de esa manera. Los cuerpos vesiculares, se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Esto no me interesa mucho porque esto ya es mucha biología, ¿no? No sufran por esto, porque esto ya es mucha ciencia dentro de la ciencia. Léanlo y lo discutimos después si tienen preguntas. Este tema ni yo lo manejo, no lo puse porque lo hice el libro, pero la verdad es que en mi corta experiencia esto no tiene ninguna función fuera de los modelos duros y puros de la biología celular. Tiene que ver con los exosomas, ¿no? Son sustancias específicas que se comunican con otras células. No vamos a hacer énfasis en esto es innecesariamente complicado. Bien, ya para terminar, un poco larga la clase, vamos a ver la parte de cómo las células se comunican con otras células. Esta parte es un poquito más llevadera. La verdad es que esta clase es difícil, para mí es bien difícil esta clase, es bien dura, bien así, bien cruda, bien abstracta. Recuerden que las células no están divorciadas entre sí. Las células se comunican con otras células y a su vez se comunican con su respectivo medio. Esto es vital, esto es crucial para que, recuerden que tenían el cigoto, ¿no? El cigoto nos da origen a todos nosotros. O sea, del cigoto se desarrollan todos los órganos y se desarrollan todos los tejidos. Ese respectivo desarrollo de estructuras requiere que las células a su vez se dividan y crezcan y que a su vez adquieran ciertas funciones bien coordinadas. Esto se da solamente a través de la comunicación de célula con célula, a través de uniones intercomunicantes, siendo la más conocida los gap junctions.
El gap junction, que puede ser como este cilindrito de aquí, permite que esta célula de acá se comunique con esta célula de acá. Se comunican e intercambian moleculitas una entre otras, ¿verdad? O sea, que recuerden, la célula no está divorciada una de otra. Ellas están en constante comunicación. Hay muchos receptores, ¿no? Hay receptores de superficie, receptores como proteína G, pero todos estos receptores solo funcionan en su respectiva célula target o célula blanca. Entonces, ¿cómo se da la comunicación? Bueno, hay varias formas, ¿no? Esto sí, recuérdalo. Hay señalización tipo endocrina, paracrina, sináptica, autocrina y yuxtacrina. Entonces, la señalización endocrina, sobre todo se da con las hormonas. Fundamental, esta señalización se da a distancia. ¿Ven? La hormona viaja por la sangre y activa su respectiva célula target en otro lado del cuerpo. Por ejemplo, todos los órganos que liberan hormonas, ejemplo, la hipófisis que libera, qué sé yo, oxitocina, la libera desde la hipófisis que queda en la cabeza, pero su órgano target, por ejemplo, es en el útero, en el caso de las mujeres embarazadas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sepan que la señal endocrina es a distancia. Existe otra que es la señal paracrina, que es una señal local, ¿verdad? Es una señal local. Esa se da entre células vecinas, ¿verdad? Células que están en continuidad. Un ejemplo clásico son, por ejemplo, si usted se corta, ¿no? Si usted se corta, se activa la cascada de coagulación para que ese defecto sea reparado ahí mismito, a señal local. Entonces, el disparo de todos los factores de coagulación ocurre a nivel local, por lo tanto, es un ejemplo de señal paracrina. La señal sináptica se ve sobre todo, o no, se ve en las neuronas. Cuando usted de fisiología y de repente también neuroanatomía, va a conocer a fondo la sinapsis. La sinapsis se da de comunicación entre neurona y neurona por la liberación de ciertas sustancias que usted ya conocerá que se llaman neurotransmisores. Yo no le voy a hablar de eso aquí porque esto es histología, no es fisiología. Sináptica, la señal sináptica es un tipo de señal paracrina. Ténganlo en cuenta. La señal autocrina, como dice autocrina, es de la célula para sí misma, ¿verdad? Una señal de la célula para la misma célula. Por ejemplo, hay células que secretan, en este caso las neuronas, secretan neurotransmisores que ellos mismos vuelven a captar. Y la última es la señal yuxtacrina. Esta ocurre sobre todo en el desarrollo embrionario, ¿no? Como es aquí, en las interacciones embrionarias tempranas. Este poco de cosas, pues yo me acuerdo cuando estaba estudiando embriología de que el libro de Langman es un libro súper árido. Cuando hablan de que la señal Notch, la señal Sonic Hedgehog, un poco de cosas que eventualmente a ustedes les tocará conocer si no las conocen ya. Bueno, todas esas cosas ocurren por tipo de comunicación o señalización yuxtacrina en el desarrollo embrionario. Obviamente, ustedes ven que aquí salen 1000 de preguntas con un examen. Entonces, ese fue el tipo de señal. Recuerden que la señal se envía y tiene que ser recibida por su respectivo receptor, valga la redundancia. Funcionalmente, como dice aquí, hay 3 tipos de receptores, ¿no? Receptores vinculados a canal, receptores enzimáticos, y yo creo que ya les dije este receptor de proteína G. Entonces, los receptores de canal son los que vimos anteriormente en los canales iónicos, ¿no? Solamente se van a abrir cuando se le junta su respectivo ion. Por ejemplo, el receptor de sodio solo se abre cuando llega un sodio. No se va a abrir si llega un potasio o un calcio. Son altamente afines y solamente se activan cuando se les da su respectivo ion. O sea, alta afinidad. Están los receptores enzimáticos que es una enzima. Por si no lo saben, una enzima es una proteína que cataliza una reacción química. ¿Qué es catalizar? Catalizar es que, por ejemplo, ejemplo fácil, así me gusta así inventar cosas. Usted está aquí en Panamá ahorita y quiere ir a Chiriquí. Tiene varias formas de ir a Chiriquí.
Puede ir a pie, puede ir en bus, puede ir en carro. ¿Cuál demora más? Obviamente a pie. Si lo logra, ¿no? Si no muere en el camino. Tomar un avión para ir a Chiriquí es el equivalente de una enzima. El avión es la enzima porque te está acelerando el proceso, pero eso consume energía, ¿no? Entonces, si usted va a pie aquí a Chiriquí, eso le puede tomar, yo no sé, 30 días más, si tiene condiciones. Pero en un avión llega en 40 minutos, porque usted usó un medio para acelerar la respectiva reacción. Eso es lo que hace una enzima. Una enzima te convierte una reacción de segundos a milisegundos o menos, porque libera energía. Entonces hay ciertos receptores que están acoplados a enzimas que cuando cierta proteína se le une, se forma un disparo de enzimas. Y ese disparo de enzimas comienza a hacer un pocotón de reacciones químicas en ese receptor que acelera a una velocidad que ustedes ni yo nos imaginamos, acelera el respectivo proceso. O sea, esto ocurre a un nivel tan elemental que resulta hasta difícil imaginárselo. Finalmente están los receptores acoplados a proteína G, que requieren en este caso, de GTP. GTP es una forma de energía, ¿no? Y requieren entonces su cascada de segundos mensajeros, etcétera, que yo no voy a hacer énfasis en eso, solamente sepan que existen. Ese tema de bioquímica a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Y bueno, esto se lo resume, ¿no? Tienes tus receptores de canales iónicos, tienes tus receptores de enzimáticos y los de proteína G. Sepan que existen, no sepan muchos detalles de eso, yo tampoco lo sé, y como yo no lo sé, yo no se lo voy a preguntar. Bueno, ustedes quieren ser médicos, yo soy médico. Toda esta parafernalia, todo este gasto de saliva que yo les he hecho ahorita, ¿para qué sirve, no? Bien, me gusta el libro de Junqueira porque en el libro de Junqueira hay una cosa que se llama la aplicación médica, este poco de cosas brujas que leen, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los receptores? Bien, vamos a usar el mismo ejemplo de Chiriquí. Usted fue a Chiriquí con mucho esfuerzo, porque usted tiene una casa en Chiriquí, digámoslo por así. Pero resulta que usted llegó a la casa de Chiriquí y se le quedó la llave acá en Panamá. No tiene cómo reemplazar la llave. O sea, usted fue por el gusto. O sea, su objetivo no se dio. El mensaje no llegó. No pudo entrar a Chiriquí. Más o menos lo mismo ocurre en ciertas enfermedades, ¿no? En ciertas enfermedades, las respectivas sustancias que son importantes para el desarrollo normal y para mantener las funciones normales se secretan, pero llegan a su célula blanco o su célula target, y como los receptores son defectuosos, la señal no llega y por lo tanto el efecto no se da. Un ejemplo de esto es cuando todos secretamos hormonas de crecimiento, ¿no? Que tienen su respectivo blanco, pero si esa célula blanco no tiene los receptores, toda esa hormona de crecimiento se pierde y la célula no crece, no se desarrolla. Esto es cómo se da esta enfermedad, como el enanismo, ¿no? Enanismo, en inglés es dwarfism. O sea, el individuo secreta su hormona de crecimiento, pero su célula blanco carece de los receptores para captarla. Por lo tanto, el individuo no crece. Más o menos así es como funciona. Bien, esta es la cosa de la proteína G y la cosa, ¿no? Una vez que el receptor, el ligando se acopla a su receptor, se forma dentro de la célula una cascada que lleva a su vez un montón de enzimas intermediarias, y a su vez eso lleva unos segundos mensajeros. Este tema para mí sí es árido. Por ejemplo, AMP cíclico, diacilglicerol y inositol trifosfato. Se los leo porque, bueno, pero a mí esto yo no lo pregunto porque esto es bioquímica, por Dios, lo odio. Terrible, ¿no? Pero bueno, me toca decírselos. Tienes tu receptor de membrana, llega un ligando de alta afinidad, activó el receptor, esto funciona con energía, así que se le acopla a su GTP, se forma una cascada de señalización en la cual la proteína se activa por ciertas enzimas, todo este mensaje se propaga
y dependiendo de qué señal sea, se activa o se incrementa. Todo esto se da gracias a estas sustancias de acá: AMP cíclico, diacilglicerol, inositol trifosfato, etc. Lo mismo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega esta clase, ¿no? Hasta que me duele la cabeza de tanto leer. Es una clase muy dura. Yo estoy viendo que el programa que yo les hice a ustedes es muy ambicioso, porque habla en una semana de membrana celular, organelos, que es igual de largo pero un poco más llevadero, y citoesqueleto, pues está difícil. Pero bueno, muchachos, aquí les he dejado material para que estudien, para que repasen, si ya lo manejan, ya tienen la respectiva diapositiva. Como les dije, ya tienen el canal abierto por si quieren hacer preguntas, quieren aclarar dudas. Y también les digo, ¿no? De repente ustedes me preguntan una cosa y yo tampoco la sé. Dos opciones: la busco yo, la buscan ustedes, o simplemente yo les digo, bueno, esta pregunta que tú me estás haciendo no es materia de curso, así que mejor olvídala. Yo no lo sé todo tampoco. Me toca estudiar esto, pero yo no soy experto en esto, yo no soy biólogo celular, no soy biólogo. Yo aplico estas cosas es al campo, ¿verdad? Por eso es que la materia se llama histología médica, no histología. Porque yo como médico les puedo aplicar las cosas que yo les estoy diciendo a la práctica real, porque si no esto se vuelve es una cosa abstracta. Eso es lo que yo les puedo ofrecer y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que para mí es muy bonito. A mí me gusta esto que hago, y entonces por eso es que yo les permito tener un canal de comunicación amplio, que se extienda, ¿no? Aquí yo tengo un marcador que me dice que llevo 70 minutos hablando, mírense ustedes. Pero bueno, este es un trabajo y funciona así. Yo espero que las ideas hayan quedado claras. Y ya saben, tienen preguntas, me las hacen llegar y vemos cómo aclaramos esas dudas. Bien, gracias por su atención. Y bueno, nos vemos la próxima vez cuando hablemos de los organelos citoplasmáticos.